A continuación dejo con ustedes a nuestro siguiente speaker. Él es director del Observatorio de la Sociedad Digital de la Universidad de Chile, ingeniero comercial, magíster en marketing de la misma casa de estudios y cuenta con más de 12 años de experiencia en startups como consultor, emprendedor y docente. Se dedica a ayudar a marcas a potenciar sus negocios desde la tecnología, inteligencia artificial y la estrategia. ¿Está listo todavía o todavía no? Oye, Rodrigo tiene mi edad. Entonces yo digo, O sea, tú estás diciendo que yo soy muy mayor. no, digo que lo joven que es y Porque todo lo estoy que ha como rompiendo yo logrado. el promedio de edad, parece, en la red. No, pero todo lo que ha logrado a Es una un tan seco. joven edad, de verdad que me inspira mucho y bueno, tiene un conocimiento impresionante en las herramientas de inteligencia artificial y cómo usarlas en las empresas. Así que, sabes que encuentro súper interesante que lo que él hace es ayuda a cada empresa a ver qué es lo que necesitan y cómo lo pueden implementar desde las herramientas de inteligencia artificial. Y más Desafíos encima, que por lo demás son mayúsculos porque las organizaciones no estamos muy acostumbradas a implementar la inteligencia artificial en espacios distintos de la tecnología. ujú, Siempre el área de la tecnología es el que la lleva. Pero las demás áreas, capacitación, por cierto, lo que nos convoca hoy, puede incorporarla de una manera súper amigable para proponer iniciativas nuevas que sean más de novedosas, hecho, por cierto. Rodrigo plantea algo un poco disruptivo ahí, ¿cierto? Ven, sube. Plantea algo medio Hola, ¿qué tal? disruptivo. Los voy a dejar que él les cuente Muy cuál es bienvenido. su Perfecto. taller. Así que muchas gracias, Rodrigo. Te dejamos con el Por favor, público. el Perfecto, escenario es perfecto. tuyo. ¿Se escucha bien? Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos a esta última charla. La voy a hacer corta porque ya nos atrasamos harto. Así que, nada, vengo a hablarles de los desafíos que tiene el talento en la era de la inteligencia artificial. Porque obviamente, desde ya hace algún tiempo, ¿cierto? Un par de años desde que apareció la inteligencia artificial generativa, estamos enfrentándonos a un mundo que está cambiando a una velocidad como nunca antes lo habíamos visto. Antes de partir, obviamente, ya me presentaron, así que me voy a saltar esta slide. Pero una cosa que está pasando es que estos cambios acelerados están provocando, obviamente, que la gente se empiece a sentir un poquito obsoleta, ¿cierto? Porque está avanzando tan rápido que decimos, oye, ¿cómo me mantengo al día? ¿Cómo me aseguro, ¿cierto?, de aprender lo que me sirve para las cosas que hago en el día a día? Porque hoy en día levantamos una piedra y aparece una nueva herramienta de inteligencia artificial, una nueva cosa que nos permite acelerar lo que hacemos. Entonces, un poquito el desafío es cómo lo hacemos de forma consciente, ¿cierto? Pero aún más importante, cómo lo implementamos, ¿cierto?, en el día a día, en el trabajo. Cómo nos aseguramos que las personas que colaboran con nuestra empresa, ¿cierto?, sigan avanzando cada vez más. Y ahí podríamos partir y declarar como el culpable a ChatGPT, ¿cierto?, que apareció el 30 de noviembre de 2022 y básicamente cambió el mundo, ¿cierto? Nunca antes habíamos tenido una tecnología que se masificara tan rápido desde cero, ¿cierto? Porque obviamente después llegó Threads, que es la red social como Twitter de Instagram, pero claro, tenían 2.000 millones de usuarios a nivel mundial, entonces fue fácil acelerar. En el caso de ChatGPT, lo interesante es que desde que aparece el 30 de noviembre del 2022, sin ninguna campaña ni ninguna cosa, solo por lo útil que puede llegar a ser, en tan solo 2 meses logró más de 100 millones de usuarios a nivel mundial. Y hoy en día se calcula que va en torno a entre 500 millones y 1.000 millones de personas a nivel mundial. Pero lo interesante de esto no solo es la aceleración, sino que ChatGPT al final del día lo que hizo fue abrir una caja de Pandora, porque nos mostró lo que es posible. Y empezaron a salir un montón de otras herramientas, desde buscadores con IA, herramientas para generar imágenes, video, música, herramientas que nos ayudan a que el vendedor registre y documente todo lo que siempre debería haber hecho, ¿cierto? Herramientas para, por ejemplo, que lo que está pasando en este momento, estas mismas charlas se puedan quedar transcritas, ¿cierto? Y después podamos consultar qué es lo que, ¿cierto?, los distintos speakers dijimos. Y cada día pasa y aparece una nueva, y aparece una nueva, aparece una nueva, y terminamos como Homero, ¿cierto?, sin saber por dónde partir. Y eso a nivel personal. Imagínense a nivel de la empresa. ¿Cómo elijo qué herramienta quiero incorporar? ¿Cómo elijo qué procesos de negocio voy a potenciar con inteligencia artificial? ¿Cómo le enseño a las personas a utilizarlo? Es un montón
de preguntas que surgen es que las respuestas no son tan simples. Porque además pasa que les enseño ahora, por ejemplo, a ocupar una herramienta y en 2 semanas más va a salir una nueva versión, un nuevo ajuste o un rival lo va a pasar. Entonces, más que quedarnos con las herramientas propiamente tal, hay que entender lo que está pasando por detrás. ¿Ya? Y aquí lo interesante es que podríamos decir que todos los modelos que se llaman modelos fundacionales, ¿cierto? ChatGPT, el modelo se llama GPT, ¿cierto? Ese es el modelo fundacional. Y se crean herramientas sobre estas cosas, ¿cierto? Google tiene su propio modelo, Meta sacó hace poquito Llama 3.1, no sé si vieron ahí en Instagram, WhatsApp, que sutilmente les apareció la inteligencia artificial. Súper sutil, ¿cierto? Muy mal, dicen acá. Pero es bastante bueno el modelo, pero lo que pasa en estos modelos es que ocupan un montón de datos, ¿cierto? Y hoy en día lo que está pasando es que los datos se están empezando a acabar porque es como que tomaran toda la data generada por la humanidad, ¿cierto? Y se la entregaran a estos modelos para entrenarlos, para que se creara este cerebro digital, ¿cierto? Que permita acceder a esta información, ¿cierto? Y que empiece a buscar relaciones entre las distintas cosas. Y la gracia es que nosotros como usuarios, ¿cierto? Como personas en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ¿cierto? Y también en el ámbito personal, podemos ocupar estas herramientas para un sinnúmero de casos, ¿cierto? Y eso es lo interesante, pensar en qué cosas la podemos ocupar, ¿cierto? La podemos ocupar, por ejemplo, para que nos ayude a redactar textos, ¿cierto? A resumir documentos, a pasarle imágenes y que nos las describa, a que reconozca objetos en imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que están los Tesla en la calle, ¿han visto? ¿Se han topado con algún Tesla? Yo quiero que me suban a uno para probarlo. Y el Tesla lo que hace es que tiene que interpretar qué está pasando alrededor de él, ¿cierto? Que es una persona, más importante, la luz de tráfico, ¿cierto? Si está en rojo o en verde, importante. Dónde van los otros autos. Y tiene que predecir el movimiento de todo lo que pasa a su alrededor para elegir cómo se va a desplazar, ¿cierto? Y esa también es súper avanzada. Y esas cosas las podemos acceder desde distintos modelos, gratuitos o pagados, ¿cierto? Pero ya están a un nivel tan alto que en verdad da lo mismo si lo que implementamos es ChatGPT, o es Google Gemini, o es cualquier otra. Lo importante es entender el para qué la vamos a incorporar, ¿cierto? ¿Cuáles son los casos de uso que vamos a utilizar en nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a potenciar al talento? Y este caballero que está acá, un desconocido, ¿cierto? Bill Gates, no sé, le saqué una foto afuera. Él lo que plantea es que el desarrollo de la inteligencia artificial está una tecnología tan potente que va a cambiar la forma en que las personas trabajan, en que aprenden, ¿cierto? Que es súper importante cuando estamos capacitando a las personas, en que viajamos hasta también cosas en otras industrias como la salud, ¿cierto? Que también puede potenciarse mucho más en detección temprana de enfermedades y otras cosas. Y que incluso esto lo que va a provocar es que las industrias se tengan que reorientar completamente, ¿cierto? Que es lo que pasa en la industria del retail, de la banca, del sector financiero, de, obviamente, todas las industrias va a cambiar, ¿cierto? Porque esta es una tecnología tan relevante, es una ola gigante que vemos que se nos aproxima y tenemos que aprender a surfear para poder navegarla y que en 1 o 2 años más sigamos estando, ¿cierto? Liderando las industrias, ¿cierto? Y esto está pasando en todas las industrias, como les decía, en la creación de videos, búsqueda, en distintas formas, ¿cierto? En que cada industria realiza distintas tareas. Entonces ahí tenemos que obviamente cuestionarnos cuáles son las cosas que yo hago, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto? Puedo automatizar ciertos procesos y puedo hacer ciertas actividades, ¿ya? Y esto lo podemos ver, aquí puse 6 de ejemplo, pero hay un montón más de industrias, ¿cierto? Que también se ven afectadas y cambiadas con todo esto que está pasando, ¿cierto? Desde el área de programación, que ahora puede tener asistentes de código que lo ayudan a generar código más rápido, a entender, ¿cierto? Típico que llega uno y no entiende lo que hicieron los anteriores, ahora le puede preguntar a la IA, explícame este código, hasta, por ejemplo, herramientas en el mundo de la selección, ¿cierto? Herramientas en el mundo de la generación de contenido, entre miles de otros casos de uso. Entonces, lo importante es entender que tenemos que adoptar la IA para acelerar el crecimiento de nuestras empresas, ¿cierto? Y una de las cosas interesantes es que podemos integrar la inteligencia artificial en distintas etapas, ¿cierto? Por un lado, todos tenemos acceso a los mismos modelos. O sea, todas empresas, cada uno de ustedes en su empresa, pueden tener ChatGPT, pueden tener Cloud, pueden tener Google Gemini. Entonces, la diferencia no está en la herramienta. Y quiero que eso quede súper claro. La diferencia no está en la herramienta. La diferencia, ¿dónde está? Por un lado, en la data de nuestras empresas,
¿cierto? Nosotros todos los días generamos datos en la empresa, datos de la relación con clientes, datos de la relación con las personas dentro de la organización, ¿cierto? Todo lo que hacemos en la empresa son datos, ¿cierto? Y esos datos los podemos poner a función de estas herramientas para sacarles mucho más valor. Pero además, también podemos integrar la inteligencia artificial en los negocios, ¿cierto? En nuestras empresas. Y eso también nos aporta valor, ¿cierto? Porque nos va a permitir generar ventajas competitivas que aceleren nuestro negocio y que nos posicionen mucho mejor hacia el futuro. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo la incorporamos al negocio? Y en general existen 3 aproximaciones. La primera es que la puedo hacer adoptando la tecnología, ¿cierto? Incorporándola en la empresa, ¿cierto? Contratando herramientas o diciéndole a los equipos que exploren cuáles herramientas les potencian, ¿cierto? Las cosas que hacen en el día a día. Los equipos de marketing, los de finanzas, los de data, ¿cierto? ¿Qué cosas, qué herramientas pueden ocupar? Y que las exploren y obviamente después tenemos que validarlas e incorporarlas. Pero lo otro también súper relevante que muchas veces se nos olvida es que nadie conoce mejor lo que hace que el mismo empleado, ¿cierto? Cada uno maneja de mucha mejor forma lo que hace en su día a día. Yo podría ir y decirles, no, ocupen la IA para esto. Pero al final del día es cada uno de ellos, ¿cierto?, el que conoce lo que hace. Por lo tanto, hay que identificar cuáles son esos casos de uso. ¿Cómo puedo incorporar la IA para solucionar este tema, para que me permita hacer más rápido, ¿cierto? Porque nos pasa, y todos lo sabemos, que nos contratan en los trabajos porque podemos aportar valor a la empresa, ¿cierto? Porque somos buenos en algo. Pero ¿qué pasa normalmente? El 80% del tiempo, ¿en qué lo dedicamos? Gestión, mandar mails, contestar mensajes de Slack o Teams tarde, ¿cierto? Y estamos siempre gastando un tiempo en la cosa operativa que realmente no es que está aportando tanto valor, ¿cierto? Sino que lo que hace es la comunicación entre los equipos. Y si yo soy capaz de encontrar casos de uso donde optimizo ese tiempo y que en vez de un 80% del tiempo sea un 50%, un 40% y el resto lo puedo ocupar en las acciones donde yo aporto valor a la compañía entera gana, ¿cierto? Y la persona también se siente más contenta porque tiene que lidiar menos, ¿cierto?, con esas fricciones del día a día. Entonces, identificar los casos de uso es súper relevante. Y por otro lado, un desafío que tenemos como empresas, ¿cierto?, como organizaciones, es hacerlo de forma responsable. Porque la inteligencia artificial no te dice cómo se maneja, no te dice cuál es el uso que tenemos que darle. O ustedes cuando entran a ChatGPT les dice, oye, pregúntame esto. No. Ahora le ponen unos prompts chiquititos, así como, cuéntame un chiste. Pero normalmente no tienen que ver con lo que uno hace. Entonces, está en el rol de uno usarlo, y usarlo de forma correcta, usarlo bien, con la protección de datos. Justo ahora estamos con, ¿cierto?, está entrando en vigencia la nueva ley de protección de datos, entonces es súper importante cómo ocupamos esa información de forma correcta en la empresa. Toda esa área se llama Responsible AI, y obviamente es tan grande que no la voy a seguir hablando en la presentación, me voy a centrar en los 2 puntos iniciales, ¿cierto?, en la adopción tecnológica y en identificar casos de uso. Entonces, acá la pregunta y lo que tenemos que hacer y el ejercicio que yo invito a que hagamos es a mirar el organigrama, ¿cierto? Mirar las distintas áreas funcionales, mirar las distintas personas que tenemos en la organización, los distintos roles que tienen y preguntarnos cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden potenciar a esta persona. ¿Cómo podemos hacer que esta herramienta haga que la persona pueda hacer más, pueda hacer mejor, ¿cierto? Que se convierta en un superpoder para la persona. Porque está demostrado que estas capacidades que nos dan aceleran, ¿cierto?, y potencian a las personas. Y la IA nos puede ayudar en un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque estos modelos fundacionales, los principales, están creados alrededor del lenguaje, de entender el lenguaje y de generar nuevas cosas a partir del lenguaje. Y nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. En este momento estamos, ¿cierto?, en una conversación. Estamos en espacios de diálogo. Y todo lo que hacemos está en torno al lenguaje, porque nosotros, la gran mayoría de las empresas, somos trabajadores del conocimiento. O alguno está metido ahí, ¿cierto?, cultivando, trabajando con las manos el producto. No, estamos sentados frente a un computador, trabajando con información y convirtiéndola en información de valor para otra persona, ¿cierto?, en forma de productos, en forma de servicios. Entonces, como todo eso lo hacemos a través del lenguaje, entonces yo lo que puedo hacer es incorporar estas herramientas en distintas etapas de nuestro día a día, ¿cierto? Pueden ayudarnos a redactar documentos, el típico mail gigante que te mandan, oye, ¿me ayudas con esto? Y viene la cadena de correo gigante,
Podemos pedir que nos la resuma, ¿cierto? Y que me diga cuáles son los accionables, por qué está molesto el cliente, por qué está molesto el proveedor, qué es lo que pasó, ¿cierto? Podemos pedir que nos analice datos, le subo un Excel, ¿cierto? Y que me haga, no sé, un resumen de la evaluación de desempeño, ¿cierto? Podemos crear imágenes para nuestras presentaciones, podemos hacer brainstorming. A mí uno que me gusta mucho, que no lo puse en la diapositiva, es ocuparlo como abogado del diablo. Entonces decirle, oye, voy a proponerte una estrategia, un plan que estoy trabajando, una propuesta que tengo, y tú me la tienes que objetar. Y que me haga preguntas respecto a los temas, y que encuentre las debilidades. Prefiero que pase ahí con la IA en un ambiente de confianza, ¿cierto? Antes de que pase frente al cliente y te haga una pregunta a la que no tienes la respuesta, ¿cierto? O antes que pase con un proveedor. Entonces, podemos ir dándole ese giro porque está ahí y podemos dialogar, y una de las gracias que tiene es que es conversacional, ¿ya? Entonces podemos potenciar prácticamente todo lo que hacemos, ¿cierto?, en el día a día. Y lo importante es que se nos ocurra a nosotros cómo lo vamos a ocupar, ¿ya? Pero una cosa que es importante también es que está pasando que todos los modelos, ya sean de código abierto o de código cerrado, están convergiendo a un nivel de inteligencia que está en torno a la línea del humano promedio. O sea, no es que la inteligencia artificial sea más inteligente que cualquiera de nosotros, sino que está al mismo nivel que el humano promedio, ¿cierto? Salgo afuera y agarro a alguien, le hago una pregunta y la IA me va a contestar algo parecido. Habilidades de reconocimiento, habilidades lógico-matemáticas, habilidades, ¿cierto?, de reconocimiento del lenguaje y un montón de otras cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que sí tiene la inteligencia artificial versus nosotros? ¿Se acuerdan de la trama de la última película que vieron, pero al detalle? ¿Se les olvidan los personajes o no? Se nos olvidan algunos, ¿cierto? Y el otro día yo estaba navegando por Netflix y me apareció La historia sin fin. Yo dije, cuando chico la vi como 5 veces. No me acuerdo ni siquiera del nombre del dragón blanco con cara de perro. Ni siquiera no me acuerdo de qué trata la película. Y la vi un montón de veces. ¿Por qué? Nosotros vamos seleccionando la información que almacenamos, ¿cierto? Hay memoria a largo plazo, a corto plazo, ustedes lo conocen mejor que yo, pero nos vamos quedando con aquellas cosas que nos permiten sobrevivir, ¿cierto? El conocimiento, las habilidades que nos permiten mantenernos en nuestro día a día, trabajar, desempeñarnos, ¿cierto? Reírnos, compartir. Pero borramos todo lo demás, ¿cierto? ¿Alguno se acuerda de la fórmula química, ¿cierto? De, no sé, el agua. El agua es fácil, ¿cierto? H2O. Hay caras de que no se acordaban. La sal. ¿Alguien se acuerda de la sal? NaCl. ¿Cómo no se acuerdan? Pero lo vamos eliminando. O sea, yo no me acuerdo. Yo pasé con 7 químicas, ya no me acuerdo más que el agua y la sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial, a diferencia de nosotros, no olvida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la etapa de entrenamiento, perdona, ahí se avanzó, pero no importa, en la etapa de entrenamiento aprendió de los datos que le entregamos. Y a diferencia de nosotros, este cerebro artificial, si bien no es más inteligente que nosotros en las habilidades lógico-matemáticas, tiene una memoria muchísimo más grande que nosotros y puede redactar muchísimo más rápido que nosotros. Por lo tanto, el desafío que tenemos como personas, ¿cierto?, en cada uno de nuestros roles y como organizaciones es pensar, ¿cómo puedo aprovechar esta ventaja que me da la inteligencia artificial para incorporarla en las personas, ¿cierto? ¿Cómo me puedo apalancar de este conocimiento que tiene la inteligencia artificial para nuestro día a día, ¿cierto? Para el día a día de cada una de las personas de nuestra organización, ¿ya? Y ahí está la diferencia, porque si bien se dice que la inteligencia artificial es democrática, en el sentido que, por ejemplo, yo que tengo un background en marketing, ¿cierto?, le podría preguntar cosas de finanzas y decir, ah, perfecto, ahora sé de finanzas. El problema es que yo en finanzas estoy en nivel 0 y voy a hacerle preguntas y me va a responder lo genérico. En cambio, si yo voy y le hago preguntas sobre marketing, que es mi área de conocimiento, voy a poder profundizar, voy a poder hacerle mejores preguntas. Le voy a pedir con mayor profundidad las cosas que quiero lograr. Por lo tanto, si bien ahora efectivamente podemos acceder a todo lo que queramos del conocimiento infinito, ¿cierto? Que técnicamente no es infinito, pero es para hacer la alegoría, el tema es que yo voy a solo rascar la superficie de las áreas de conocimiento donde yo no me manejo. Pero donde yo me manejo, puedo convertir esto en verdaderos superpoderes para cada persona.
Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard con otras universidades, ¿cierto?, donde separaron a dos grupos de consultores, ¿cierto? El típico grupo control, que no le dieron nada, y el grupo que le enseñaron a ocupar herramientas de inteligencia artificial y le entregaron las herramientas de inteligencia artificial. Y lo que demostró el estudio es que fueron un 12% más productivos, un 25%, lograron con un 25% más de velocidad en los entregables y entregaron cosas, obviamente en medias, un 40% mayor calidad. Es decir, esa persona en las labores que hacía de consultoría ahora tenía un superpoder que le permitía, ¿cierto?, hacer más, mejor y de mayor calidad. Que es súper bueno, ¿cierto? Porque cada uno es un indicador de que si potenciamos a la persona en sus habilidades, ¿cierto?, con inteligencia artificial, vamos a lograr equipos de mayor rendimiento. El problema es que esto ocurre solo si saben lo que están haciendo. Si la persona no sabe lo que está haciendo, lo que termina pasando es que va en piloto automático, porque claro, para las cosas donde yo soy bueno, me responde bien, ¿cierto? Y me ayuda y me acelera. Entonces yo digo, en esto no soy tan bueno, pero la idea sí, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Cuando fueron a ver las tareas que hicieron estas personas, se dieron cuenta que no podían evaluar bien lo que le entregaba la inteligencia artificial, no podían distinguir la calidad, si era genérico o no, porque no conocían de esa área. Entonces la invitación es a ocupar la inteligencia artificial para potenciar aquellas cosas en que los colaboradores son buenos, ¿cierto?, para que puedan concentrarse más en las cosas donde aportan valor. Y otro desafío importante tiene que ver con la parte tecnológica, las herramientas que vamos a incorporar. Y acá hay que hacer una distinción importante respecto a lo que hablaba antes de la privacidad y el manejo de los datos. Porque si estoy haciendo cosas que tienen que ver con información externa, que prácticamente es lo que hacíamos cuando googleábamos, ¿cierto?, hacíamos research, yo puedo ocupar cualquier herramienta. Cualquiera, porque es información que está afuera, ¿cierto? Y ojalá que la herramienta me ayude a traer mucho más rápido las cosas, ¿cierto? Acá puse 4 asistentes, ChatGPT, Copilot de Microsoft, Cloud de Anthropic y Google Gemini. Podría ocupar cualquiera, incluso otras. Pero en el momento en que cruzamos desde la parte externa y empezamos a trabajar con información de la empresa, data de los colaboradores, data de los clientes, tenemos que hacerlo de forma responsable, ¿cierto? Y eso significa ocupar modelos, por ejemplo, en su versión de pago, que me aseguran que no van a hacer tratamiento de los datos. Ocupar, por ejemplo, si tenemos un área de TI capa, ¿cierto?, que empiece a hacer modelos propios, ¿cierto?, que se apalanquen de los códigos, pero adaptados a nuestra operación, ¿cierto? Imagínense crear un bot, ¿cierto?, que tenga toda la documentación sobre los beneficios de la empresa. Entonces, en vez de que me llamen a mis recursos humanos cuántos días de vacaciones tengo o cómo ejecuto tal beneficio, le hablan al bot, accede al documento y se lo entrega, ¿cierto? Nos ahorraría un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo vamos incorporando? Y ahí lo importante es que haya una buena selección de las herramientas, y no solo una buena selección de las herramientas, sino una capacitación de las herramientas, ¿cierto? Y esa capacitación de las herramientas, del uso de cada una, no solo tiene que ser en el uso de la herramienta, sino también en las habilidades que son necesarias para que las personas hagan un buen uso. Porque como les decía antes, estas herramientas no te dicen para qué ocuparlas, ¿cierto? Entonces tenemos que tener la capacidad creativa para pensar nosotros cómo la incorporo en mi día a día, cómo desarrollo, ¿cierto?, mis casos de uso, ¿cierto? Si estoy en marketing, ¿qué hago? Si estoy en recursos humanos, ¿dónde lo puedo incorporar? ¿Cierto? Pero además de la creatividad, tenemos que fijarnos también en desarrollar capacidades de pensamiento crítico. Y estas yo creo que son súper complicadas. Estas cuestan. Pero es muy importante porque tenemos que ser capaces de distinguir si aquello que me está dando la inteligencia artificial, en la que me está ayudando, me sirve o no me sirve. Si es información factual, ¿cierto?, o me está chamullando. Entonces, tengo que ir buscando y identificando cómo lo hago. Y eso es potenciar al equipo, potenciar a las personas, a los colaboradores, a que piensen críticamente. Porque es una cosa muy importante, es que la inteligencia artificial no está al mando. A mí me gusta el nombre que le puso Microsoft a la suya, Copilot, copiloto. Son herramientas que nos asisten, pero el que va conduciendo es cada uno de las personas, ¿cierto?, de nuestra organización que esté ocupando estas herramientas. La persona que pone enviar al correo redactado con IA o copia el gráfico que le hizo la IA y lo pone en una presentación o hace la presentación completa con IA, igual es el responsable, ¿cierto?, de validar la información, de corregirla, de ocuparla. Pero hay un punto que es más importante, y con esto quiero ir cerrando, que tiene que ver con la empatía. Porque si bien estamos trabajando con una inteligencia artificial, ¿cierto?, que no tiene sentimientos, estamos en empresas hechas de personas. Nuestros clientes son personas, nuestros proveedores son personas.
todos estamos ahí. Y si bien vamos a ocupar la máquina para que nos ayude a interactuar, no se nos puede olvidar que lo estamos haciendo en pro de generar valor para un cliente, de generar valor para los colaboradores, ¿cierto? Y para personas que tienen sentimiento, ¿cierto? Entonces no se nos puede olvidar eso. Entonces, una cosa importante es que no nos va a reemplazar la IA, al menos en estos próximos 5 a 10 años. Después de eso puede que sí, ¿cierto? Pero sí va a empezar a pasar que nos van a empezar a reemplazar personas que saben ocupar mejor la IA que yo. ¿Por qué? Porque esos superpoderes significan que esa persona es más productiva. Así que tenemos que usar la IA como Jarvis, de Iron Man. ¿Se acuerdan que va en el traje? Tony Stark de repente no lo pescaba y se tiraba de cabeza igual, porque era el piloto. Y le daba consejo. O quizás para los que estamos más viejitos, Clippy. Así que eso, muchas gracias a todos, que estén muy bien, espero que les haya gustado.